Walter. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo va? Cris, ¿lo puedo manejar yo o lo tenés que mover vos? Yo lo tengo que manejar. ¿Vos? Sí. Cris, ¿el archivo lo movés vos? Sí, lo muevo yo. Sí, lo muevo yo. Bueno, pasámelo a la página 7, por favor. Perdón, en la 25, Cris, en la 25. Bueno, grupo, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la capacitación del día de hoy. Mientras Cris me hace el soporte con el archivo, porque no lo puedo abrir yo desde mi casa, no me permite compartirlo. Espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con los riesgos que toda persona rescatista, salvamentista, socorrista debe tener conocimiento cuando uno es convocado para realizar no solo ¿sí? Algún tipo de espectáculo, ¿sí? Con una intención de tener presentes, ya que bueno, a futuro lo que se va a intentar a través de Cine Argentina es poder tener convenios con organizaciones para la cobertura de eventos sociales, ¿sí? Ya sean eventos que sean programados con comercial. Quien no me conoce, pertenezco a Cine Argentina y sí en Buenos Aires como vicepresidente, a través de que Chris Neider García me da la posibilidad de poder colaborar y trabajar junto a él y al grupo de staff de la gente que interviene y participa en Cien Buenos Aires y Cien Argentina. Llevo 20 años, más de 20 años trabajando en el área de salvamento, socorrismo, rescate. Tengo más de 20 años como bombero y soy comandante actual de bomberos voluntarios. Cris, ¿me podés ir a la página 27 porque no me escuchabas? Lo que yo les voy a dar son una serie de herramientas para que ustedes puedan tener conocimiento. Por ahí para algunos se le va a hacer un poco tedioso, fastidioso, pero son cosas que todo voluntario,
¿sí? Porque todos acá somos voluntarios, sacando el rango que tengamos, todos somos voluntarios. Algunos por ahí han trabajado en eventos masivos o han trabajado en organizaciones de ayuda, de salvamento, de socorrismo. Pero son consideraciones que tenemos que tener presentes. No mucha gente trabaja y ve esta materia, pero lamentablemente en los últimos años han ocurrido diferentes tipos de tragedias, y muchas han tenido que ver con lo que se le denomina el fuego, ¿sí? Ya sea por un incendio, por una explosión, una deflagración. Entonces hay conocimientos que debemos tener presentes. Dentro del grupo de Cien Argentina hay muchos participantes que son bomberos, son aspirantes o ya son personal que ha trabajado como bombero en otras organizaciones. Así que vamos a ir... subir un poquito, Cris, por favor. Vamos a dar un poco de comienzo para que ustedes puedan ir teniendo presente de qué estamos hablando. Más arriba, Cris, por favor, donde dice fuego. Bien. Esto que ustedes están viendo, esta cartilla que ustedes están viendo acá, son las cartillas que yo le doy al personal mío desde hace varios años, de las cuales todo va acorde a todas las normativas vigentes de nuestro país. Esto no quita que tengamos que trabajar en colaboración en otros países, pero todo va referido a las normas internacionales, la mayoría. Lo que pasa es que a vocabulario argentino algunas palabras pasan a tener otra definición, pero se habla exactamente de lo mismo, ¿sí? El fuego es una reacción química de oxidación violenta de una materia combustible con desprendimiento de llama, calor y gases. Esto quiere decir que un incendio, ¿sí? Un incendio se produce por estos factores. Creo que la mayoría de ustedes debe saber cómo está compuesto el aire. Me gustaría escucharlos, algunos de ustedes, que me dieran alguna respuesta. Es una mezcla de gases, ¿cierto? Sí, correcto, es una mezcla de gases. ¿Cuál es ese gas que nosotros utilizamos diariamente? Oxígeno. Muy bien. El oxígeno. Perfecto. Que es Perfecto. 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y otros gases. Bien, perfecto. Dentro de lo que es todo el área de salvamento, socorrismo, incendio, tenemos que tener siempre presente que el aire, ¿sí?, tiene una composición o mezcla de gases. Muchas veces van a escuchar de que el oxígeno, ¿sí?, está compuesto de... Y hay un error en eso, porque mucha gente entra en equivocación. Entonces, tienen que tener presente de que se habla del aire, ¿sí? El aire, dentro del aire, es uno de los compuestos que predomina sobre el aire. Es, como ahí dijo, creo que Mayra o Damián, uno de los componentes más altos es el oxígeno. ¿Con cuánto porcentaje? 21%. Bien, 21%. En el rango de la salud o en el rango de los incendios, se dice que cuando tenemos menos cantidad de oxígeno, ¿qué nos pasa? Nos falta, justamente nos falta ese gas en el sangre y entonces estamos con complicaciones en cuanto a lo que son las funciones vitales. Perfecto. Es uno de los componentes esenciales de la vida, ¿sí?, de todo organismo viviente, ¿sí? El oxígeno es uno de los organismos, uno de los gases más principales que debemos tener dentro de todo ser vivo.
Dentro del fuego pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros en un fuego, que yo ahora después les voy a dar la explicación de cómo se produce, pero para que ustedes vayan teniendo conocimiento de por qué uno de los complementos más importantes es el aire, es el oxígeno, ¿sí? Que hace que un incendio pueda tener grandes magnitudes o no, sabiendo de que a eso se le adosa todo lo que es un material combustible, ¿sí? Pero bueno, es una de las partes esenciales del fuego. Bueno, hay, como les decía, es una reacción química de oxidación violenta, ¿sí? De la cual se desprende llama, calor y gases. Dentro de esos gases tenemos el oxígeno. Ahora bien, ¿cuál es para ustedes uno de esos puntos que genera el fuego? Tenemos el calor y tenemos la llama, ¿sí? Pero nos falta algo más para que esto produzca esa llama, que nosotros lo denominamos material ¿qué? Comburente. Comburente, que es el oxígeno, justamente. Exactamente, pero también un material combustible. Para ustedes, ¿cuáles pueden ser los materiales combustibles? Madera. Claro, los que son posibles de prenderse fuego: madera, plástico, ese tipo de materiales que pueden, digamos. Electrónicos. Bien, perfecto. ¿Qué más? Derivados del petróleo. Muy bien, derivados del petróleo. Papel. Combustibles. Perfecto. O sea, la gama de materiales es enorme, ¿sí? Ya sea los combustibles líquidos, los combustibles gaseosos, ¿sí? Los sólidos. A ver, díganme ustedes, a su criterio, ¿cuál puede ser un material combustible sólido? Recién nombraron. Madera. Bien, ¿qué más? El plástico también. Bien, perfecto. ¿Qué más? Perfecto, ¿qué más? Cartón. Perfecto. Un Los material. electrónicos. Bien, pero eso es una clase de fuego, ¿sí? Que tiene una originalidad especial. Ahora lo que voy es, dentro de los materiales combustibles hablamos de los sólidos. Un material combustible gaseoso, para ustedes, ¿cuál puede ser? El gas. El butano. ¿Gas natural o gas licuado de petróleo? Y el mismo oxígeno no es también justamente inflamable. Exactamente, el mismo oxígeno es inflamable. ¿Qué otro más? Nitrógeno. Nitrógeno puede ser también. ¿Qué otro gas les puede resultar a ustedes que puede ser combustible? Los gases que producen las cloacas. Exacto, esos son concentraciones de gases, ¿sí? De la putrefacción de todos los productos cloacales. Ustedes por ahí han sentido energías renovables que se puede utilizar, ya sea del abono, ¿sí? De la materia fecal de los animales. Esos generan gases. Esos gases son utilizados para la generación de electricidad. Esos gases son combustibles, ¿sí? Los granos en un silo, el gas que desprende el grano también es combustible, aunque ustedes no lo crean. En grandes cantidades es combustible. Por eso que en los silos tienen que tener mucha ventilación para no tener acumulación de gases. ¿Por qué? Porque los hilos están construidos de material metálico, ¿sí? Y eso produce que el grano elimine gases. Y si se concentra mucha energía calórica, ¿sí? Por temperaturas que irradia el sol, eso puede producir un incendio. Y dentro de los combustibles o elementos combustibles líquidos, ¿cuáles pueden ser? Los líquidos, el combustible líquido. Todo Bueno, derivados de ¿cuál? petróleo. Tienen algún nombre de alguno, a ver. Nafta. La pintura.
la pintura, ¿qué más? El alcohol. El alcohol, El tiner. el tiner, perfecto. La nafta. La nafta, correcto. Bueno, todo ese tipo de combustibles, ya sean los líquidos, sólidos y gaseosos, muchos los van a encontrar en la vida cotidiana, ¿sí? Como así también lo pueden encontrar en un evento adverso, ¿sí? Si somos convocados a colaborar por un incidente, tenemos que tener presente muchas de estas cosas, que al socorrista por ahí no le tiene por qué interesar, porque en la primera línea de una emergencia siempre se encuentra personal de bomberos. Pero como dice el dicho, más vale 4 ojos que ven más que 2. Entonces, nunca está de más tener una herramienta, a lo que nosotros dentro de CIEM llamamos tener una herramienta más de capacitación para que ustedes sepan interpretar cuando van a un evento, ¿sí? Pero yo no hablo de un evento social que vamos a ir a ver o a cubrir un recital, sino llamo de un evento a un siniestro, pudo haber sido un terremoto, una explosión, que nos convoquen para ser de ayuda, ¿sí? Dentro del área de CIEM, más adelante vamos a tener la parte operativa, la parte logística. Bueno, dentro de la parte operativa, el personal va a tener que trabajar en los eventos. Entonces, vamos a tener personal que sea idóneo en una materia, personal que sea idóneo en otra, pero no quita de que todos tengamos un mínimo conocimiento de lo que nos podemos llegar a enfrentar. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en algún evento masivo, sacando personal de bomberos que obviamente por la profesión están en primera línea y saben cómo se debe actuar. Pero el resto del personal voluntario, civil, que tenemos nosotros, ya sea académico o voluntario básico, ¿quiénes les ha tocado trabajar por ahí en un evento de cubrir un recital? Yo también en Cruz Roja, como Jorge está escribiendo ahí en el chat, en recitales y en la peregrinación a Luján. Bien, perfecto. Yo, disculpen, pero no lo puedo ver porque justo estoy compartiendo la presentación, entonces no estoy viendo. Bien, perfecto. Ahí tienen 2 tipos de eventos. Yo ahora les voy a dar las diferencias de uno y otro. ¿Qué otro evento hayan ustedes podido participar, si alguno participó? Que sería bueno que lo digan. ¿Por qué? Porque todos dicen que Dios trabaja y se concentra en Buenos Aires, ¿sí? Dios está en todas partes del mundo y todos por ahí tenemos que servir al que lo necesita. Entonces, si tanto personal de Buenos Aires se tiene que trasladar a un lado o hacia otro, o inversa, de una provincia hacia otra, o de un país hacia otro, tenemos que tener ciertos conocimientos. Pregunta, antes de ser bombero, ¿cuenta? ¿Cómo? Damián, no te escuché. Antes de haber sido bombero, ¿cuenta la experiencia? Sí, por supuesto, todo cuenta, todo sirve. Claro, bueno, estuve en campamento así de colegio de mucha gente, antes de haber sido bombero. Bien, perfecto. A mí me tocaron los cursos correntinos. ¿Cómo, Pedro? A mí me tocaron los cursos correntinos, Turín. Bueno, mira, ahí yo te voy a dar el puntapié, por ahí en algún momento lo has escuchado, por ahí no. No sé si has visto, no recuerdo el año, pero lo debo tener dentro de mis archivos guardados. Hubo un incendio de una carroza en Brasil. No sé si habías estado en tema. Fue 99 uno y en el 2002 fue otro. Bueno, exactamente. Yo en este momento no lo recuerdo, lo debo tener dentro de los archivos. Pero para que ustedes vean que estamos hablando de un evento social que puede ser multitudinario y que no se toman ciertos riesgos. Pero lamentablemente el personal que trabaja en la asistencia tiene que tener ciertos conocimientos. Bueno, en una de esos incendios hubo personas heridas, ¿sí?
y fue por una falla eléctrica de los sistemas de iluminación que tenía la carroza. Y ustedes van a decir, ¿y por qué? Si muchas de las carrozas por ahí las alimentan con batería, en algunas les ponen un grupo electrógeno para alimentar la iluminación, y las carrozas, muchas, tienen combustible, ¿sí? El combustible que mueve ese vehículo. Entonces, miren desde un ejemplo que yo les estoy dando para que ustedes se expresen, cómo podemos encontrar diferentes tipos de siniestros. ¿Quién de acá haya trabajado, sacando Mayra que hizo peregrinación a Luján, por ahí alguien más, o por ahí haya trabajado en algún recital dentro de un estadio, ya sea cerrado o abierto? A mí también me tocó la peregrinación a Itatí. Bien, la peregrinación Itatí es una también es bastante importante, lleva mucho público, no con la masividad que lleva peregrinación a Luján. Yo fui coordinador de la peregrinación a Luján. Jorge, si querés hablar, te está acoplando el micrófono. Sí, no, que ahí había escrito en el chat que yo estuve en varios recitales de La Renga y del Indio Solari con cantidad de público, y me tocó estar en el sector de sonido, en la parte de rescate junto con la Cruz Roja. Bien, perfecto. En ese momento, seguramente, en ese tipo de servicios, tiene que haber personal de bomberos. Pero no siempre ocurre esto, ¿sí? Sin ir más lejos, dentro de nuestro país tuvimos una tragedia muy grande, de la cual hay mucha incertidumbre, muchas cosas que no se supieron, muchas cosas que sí se saben. Personal de bombero, Damián, ya te dejo. Personal de bombero que sí sabe de qué se trata o de qué se trató. Pero bueno, decime, Damián, ¿cuál es ese recital? Fue de Callejeros, 2004 me parece, en Cromañón, en la localidad de Once, por una vez. Bien, eso fue Cromañón. En ese servicio había un solo bombero de civil, de lo cual, cuando se hacen todas las intervenciones periciales y legales, se encuentran de que el personal de bombero no había realizado las correctas funciones de servidor público. Eso quiere decir que no controló lo que son las salidas de emergencia, no controló lo que eran los extintores, no controló lo que era todo material combustible como para dar una alerta de que si algo pasaba podía producirse una tragedia. Acá no se está para juzgar, lamentablemente el ser humano aprende de los errores. Esto pasa en todo el orden de la vida, se aprende de los errores. Por eso mismo, en una pequeña tontería de utilizar una bengala, no darse cuenta que el cielo raso estaba cubierto de una media sombra, que es un producto plástico, a ver si alguno sabe de qué está compuesto o cómo se fabrica, cuáles son uno de esos productos por los cuales se fabrica la media sombra. A ver si alguno sabe. Bueno, está fabricada con plástico, pero dentro de esos elementos se encuentra el cianuro. Eso fue lo que produjo la intoxicación y muerte de muchas de las personas que estaban dentro del recital de Cromañón, a causa de un incendio que se podría haber evitado. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente no sabe a veces cómo se compone un material, de qué se compone, cómo se fabrica, cuál es su materia prima. Entonces, a veces hay que tener conocimiento en algunos aspectos para poder
tomar una precaución. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Adriana, decime. Pues yo he escuchado sobre lo del caso de Cromañón, sí, pero la verdad no, o sea, no he investigado como tal a profundidad cómo ocurrió y me gustaría saber porque me dice que la media sombra, pero no sé qué es lo que, o sea, cómo inició el fuego también. Y cómo... Bien, el incendio se produce por la utilización de bengalas, ¿sí? En ese recinto cerrado estaba prohibido la utilización de bengalas. Este es un grupo musical que dentro de su estética de presentación se utilizan bengalas, como las que se usan en la cancha, como las que se usan para despedir el año. Esas bengalas, en algunas ocasiones son bengalas luminiscentes y otras son las que se denominan tres tiros, ¿sí? Que largan cargas de explosivo de pólvora, ¿sí? En las cuales producen un estallido, un estruendo. Muchas de las bengalas que fueron utilizadas eran de llama, aparte de las de estruendo, que por eso que después se produce también la estampida, en el tumulto, en el ruido por la música, y eso no se dio a conocer al principio, pero hay grabaciones e imágenes que muestran el momento que se inicia, pero con el sonido tan alto nadie se percataba de lo que estaba ocurriendo, sino los pequeños las pequeñas víctimas que estaban en ese momento en ese lugar de la tragedia, que fueron las principales en perder la vida. La media sombra, esa que se utiliza para cubrir el sol en los sembrados, estaba para proteger, no para proteger, sino para disimular el cielo raso del salón, del gimnasio, de ese teatro, porque estaba en malas condiciones, entonces lo pusieron para disimular el mal aspecto que tenía. Pero no se percataron, porque hubo firma de personal de bomberos, no se percataron que estaba esa media sombra. Y de ahí es donde se produce esta tragedia que nos afectó bastante en nuestro país. Hubo que lamentar muchos chicos y eso ocasiona a los servicios de emergencia mucho dolor, ¿sí? Porque el personal de emergencia trabaja para que estas cosas no ocurran y a veces, lamentablemente, las autoridades o las personas que firman hacen vista gorda. Por eso que yo lo llevo a este ámbito para que ustedes sepan de que por más que nosotros presenciemos un evento social, seamos convocados a colaborar en una tragedia, en una emergencia, siempre tenemos que tener presente todo lo que puede llegar a ocurrir en nuestro alrededor. Yo tengo amigos y conocidos que han tenido que, a través de la organización que yo pertenecí un tiempo, que es Cascos Blancos, tener que ir al exterior, ¿sí? en medio de guerras civiles, y eran personal de ayuda humanitaria y tenían que estar haciendo cuerpo a tierra porque las balas cruzaban de un lado al otro. Entonces uno nunca sabe a lo que un socorrista, una persona de ayuda humanitaria se tiene que enfrentar. Obviamente que toda organización de ayuda humanitaria está en una línea por detrás de los peligros, pero nunca deja de faltar o de existir ese peligro, por más que estemos en un lugar tranquilo y que podamos trabajar nosotros en condiciones óptimas. Siempre tenemos que ver los peligros potenciales que nos pueden ocurrir. Si podemos evitar ese tipo de peligros, para nosotros sería trabajar y terminar el operativo de la mejor manera posible. Pero para eso tenemos que tener esta otra herramienta, ¿sí? Algunos de ustedes también han dicho que estaban o trabajaron dentro de recitales. Dentro de los recitales, que creo que fue, porque no lo veo en pantalla, que estuvo en recitales de La Renga cubriendo toda la parte de sonido,
posiblemente ahí haya habido personal de bomberos. Por ahí no, por ahí tuvo que colaborar solamente los rescatistas, pero siempre hay que tener conciencia de lo que vamos a realizar. Entonces, todas las herramientas, todas las charlas que dé el cuerpo internacional sean recibidas por ustedes, utilícenlas como herramientas. Por ahí no las van a utilizar nunca. Lo mejor sea que nunca las utilicen, pero nunca está de más aprender, ¿sí? Eso es por el conocimiento que ustedes adquieran. Así que bueno, ¿quieren hacer una pregunta? Así continuamos y más o menos les voy dando el aspecto de lo que vamos a ir viendo en esto, que para algunos es tedioso, para otros que lo llevamos en la sangre y nos gusta explicar los por qué, porque como decía Adriana, muchas cosas no se ha sabido, por ahí hay cosas que no las aprendió, nunca las escuchó. Es bueno tenerlo presente, porque la prevención puede salvar vidas, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Cris, mientras, ¿me podés ir bajando la página, por favor? Ahora claro. Sí, Mayra, decí. Ahí nomás, Cris. No podía desconectar el audio. No, que todo clarísimo. Por lo pronto vengo bien. Bueno, perfecto. ¿Alguien más, chicos, que quieran sacarse alguna duda? ¿El dióxido de carbono qué papel cumple en todo esto? El dióxido de carbono es uno de los gases que están dentro del aire, ¿sí? Esto, a ver, el dióxido de carbono en una emergencia, ¿sí? En una emergencia puede ser letal para la vida humana, ¿sí? No solo por la falta de oxígeno, sino porque nosotros hacemos el cambio gaseoso dentro de nuestro organismo y lo que liberamos es dióxido de carbono. Si nosotros no hacemos esa liberación de dióxido de carbono, al ser humano le juega en contra. Dentro de un incendio puede pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en la combinación con los otros gases que están dentro de la combinación del aire, pueden ser o pueden llegar a originar algún tipo de explosión o de combinación gaseosa en la cual puede iniciar un incendio. Está el dióxido y está el monóxido. Está el dióxido de carbono y está el monóxido de carbono. El monóxido también, actuaría de la misma manera. Relativamente actuaría de la misma manera. Lo que pasa es que el monóxido en la vida diaria para el ser humano es un gas letal, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener presente es que acá dentro de lo que estamos hablando es el tema combinaciones de gases dentro del fuego. Gracias. Nada. ¿Alguien más? Bueno, continuamos. Es un comportamiento físico-químico, ¿sí? Esta fuerte reacción química, que nosotros la denominamos de esa forma, es la conjunción de lo que estábamos hablando anteriormente, que es a través del combustible, el oxígeno y el calor. Luego de muchas investigaciones que se ha hecho a nivel mundial, dentro de una de las entidades más importantes del mundo, que es la NFPA, que es la que investiga todo lo que tiene que ver con incendios, le ha encontrado a lo que se denominaba antiguamente el triángulo del fuego un componente más. Este componente es el choque de las moléculas
la cual hace que la fricción de esas moléculas produzcan una reacción química, ¿sí? De la cual se desprende mucha energía. Por eso, antiguamente se lo denominaba triángulo del fuego y actualmente se le agrega este componente, que es la reacción química, y se lo pasa a denominar tetraedro del fuego. No siempre están presentes los 4 elementos. Con que solo estén presentes 3 ya es suficiente para que se inicie el fuego. ¿Se comprende? Sí, se entendió. Sí, No sé sí, si alguien, perfecto. No, perfecto. no sé si alguien había levantado la mano porque no lo estaba viendo. Continúo porque no veo por eso las respuestas. Yo ahora me pongo atenta al chat y cualquier cosa te aviso, Walter. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, el triángulo de fuego se compone de 3 elementos: el combustible, que lo dieron ustedes detallado, los que son combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; el oxígeno, ¿sí? Que dentro del oxígeno es uno de los componentes de la mezcla gaseosa del aire; y el calor o la fuente de ignición, ¿sí? Esos son los principales componentes de cómo se origina el fuego, ¿sí? Dentro de esos combustibles, como dijimos anteriormente, están estas 3 variantes. ¿Cuál es más peligrosa? Pueden ser todas por igual. Todas ocasionan lo mismo. Lo que pasa que después a eso uno le suma esa reacción química en cadena, que es el 4.º elemento, y después en esa situación se pueden producir grandes explosiones o deflagraciones que pueden producir otro tipo de tragedia. Es un poquito más compleja para actuar en esa. Lo que se le llama mayormente comburente, ¿sí? Dentro del ámbito de bombero, el comburente, creo que Damián o Mayra lo había nombrado. ¿Cuál era el elemento comburente dentro del triángulo del fuego? El combustible. El comburente, por ejemplo, nombró Mayra el oxígeno. Eso es un comburente, más que un combustible. Exactamente, ese es un comburente. El combustible son los líquidos, sólidos y gaseosos, acuérdense. Los sólidos, la madera, el papel, el cartón, un plástico. El líquido puede ser cualquier tipo de combustible, alcoholes, aceites. Y los gaseosos, ¿sí? El gas licuado de petróleo, el gas natural, ¿sí? Cualquier producto que largue gases, el cloro larga gases, puede ser, en ciertas combinaciones puede ser explosivo, ¿sí? Y el otro elemento es la energía, que es la fricción entre las moléculas, que es la que hace que se produzca esta deflagración o esta reacción en cadena que produce un alto impacto en un incendio. Cris, ¿podés mover a la página 28, por favor? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. La reacción en cadena sería el 4.º componente del tetraedro de fuego, esto que habías mencionado recién. Bien, perfecto. Eso es, acuérdense, es la reacción química que produce el choque de moléculas, ¿sí? En masa,
que es lo que hace que por ahí se produzca una onda expansiva. Para que ustedes tengan conocimiento, no es que lo tengan que saber de memoria, pero es para que lo memoricen, ¿sí? Para algunos por ahí les es más fácil, para otros no. Hay varias formas de transmitir el calor en un evento adverso, en un incendio. Para su criterio, ¿cuáles pueden ser? Piensen. El viento. El viento puede ser uno, pero a ver, a lo que yo voy es ¿cuáles son las formas de transferencia de calor? Propagación, ¿Cómo se por ejemplo, que hubiera elementos combustibles y que se vayan prendiendo fuego. Bien, perfecto. Alguien, no recuerdo quién fue, que dijo incendio eléctrico. Yo. Electrónico, Flor. Flor, ¿qué insistiendo con los electrónicos? Vamos, Sí. Flor. Bien, Flor. Sí, es que lo vi, entonces como que me asusté, lo vi en mi trabajo. Bien, perfecto. Eso, Y siempre me... decí que se corta la comunicación. Te escucho, Florencia. Se corta, parece. Bueno, hasta lo... Sí, no te hagas problema. Se te debe cortar la transmisión. A ver, la energía eléctrica a través de sus conductos, que son los cables, de los cuales están dentro del compuesto del cable, tenemos filamentos de cobre, que son los que transmiten esa energía de un lugar al otro, ¿sí? A través de ese, exactamente, a través de ese conducto, ¿sí?, metálico, la energía calórica se transmite de un punto al otro. Eso se le denomina, en la jerga de bombero, conducción, ¿sí? Se transmite el calor de un punto al otro a través de un elemento, como en este caso el cable. No la funda del cable, sino el elemento metálico que va dentro. ¿Cuál puede ser, a su criterio, otro medio de transferir el calor o transferir esa llama que va a ir de un lado al otro? Las cañerías del gas. Cuando- En una instalación eléctrica, o sea, en una instalación, la cañería del gas sería, los tubos serían el conducto de transmisión. Bien, de un punto a otro. exactamente, puede ser, sí, puede ser, puede ocurrir. Siempre y cuando esa cañería no tenga una fuga, porque de ahí se produciría una onda expansiva, una explosión, ¿sí? Pero el metal lo que va a hacer es transferir el calor. Obviamente que en exceso de calor va a producir la explosión. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, Sin que excede haya- la temperatura normal y sí, en un momento tiene que explotar o ya está fuera de su punto máximo de tolerancia. Claro, exactamente. Exactamente. Y ahí es cuando hablamos de convección, cuando es un fluido o un gas, ¿cierto? Claro, exactamente. ¿Puedo nombrar una a ver si es Exactamente. correcta? ¿Cómo, Damián? ¿Puedo nombrar una a ver si es correcta? Sí, ¿por qué no? Sí. Lo que nosotros, en lo que sería la jerga donde denominamos el flashover, también podría ser una manera de transferir calor desde una llama hacia el resto de un habitáculo que todavía no se haya llegado a prender, que se prende a través del movimiento de las partículas y los gases. Exactamente. Todo incendio produce evaporación de gases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace que esa irradiación calórica haga
a ver cómo explicarle para que ustedes lo entiendan. Esa energía calórica hace que la transmisión y esa fricción potente de energía a través del combustible hace de que empiece un desprendimiento de gases. Todo material combustible hace un desprendimiento de gases. Todos esos gases, dentro de un ambiente cerrado, se pueden acumular. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, esto puede ocasionar dos cosas. Si dentro de esta combustión que estamos denominando en un incendio, hay falta de oxígeno, es factible de que no se produzca un incendio, ¿sí? Automáticamente el oxígeno va a desaparecer y el incendio o la llama va a morir. ¿Por qué? Porque hablamos de que dentro del triángulo del fuego o del tetraedro del fuego, si nosotros dentro de esos componentes o de esos elementos quitamos uno de esos tres o de esos cuatro, el incendio desaparece. En este caso, en un ambiente cerrado, la emanación de esos gases hacen de que el oxígeno empiece a perderse. ¿Sí? Es esa combustión, esa alimentación que nos falta para que se concrete ese incendio. Ahora bien, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de que ingresaron los bomberos o ingresó el propietario de la finca o de la casa y abrió la ventana o abrió la puerta y se hizo una explosión terrible. Sí, yo tuve una experiencia, he visto, bueno, no lo vi de forma personal, pero tengo un amigo que es bombero y él me mostraba los videos y me enseñaba aparte el funcionamiento de los nombres, las técnicas que se usan, y habían hecho una prueba en un habitáculo, era como un contenedor y no sé, tiene un nombre, pero hace como una contraexplosión y explota con todo. Cuando lo abren de golpe y le dan oxígeno, revienta, parece una bomba. Damián. Que eso que dijo Federico, creo, lo llamamos backdraft, es cuando se alimenta con oxígeno, ¿no? El incendio genera explosiones de fuego, o como cuando abrís la puerta. No se hace daño, se queda ahí. Claro, lo que te mostraron a vos, Federico, o para que todos lo vean o sepan, como yo les decía, al faltar uno de esos elementos, ya sea el combustible, el oxígeno o el calor, vamos a suponer que esto es un juego de damas o de dominó, vamos a hacerlo más sencillo, de dominó, de la cual tenemos 4 fichas, ¿sí? Si yo dentro de esas 4 fichas los números son correlativos para terminar ese juego, si yo le saco una de esas fichas, no se termina de concretar ese juego. Acá pasa lo mismo. Si yo quito el combustible, vamos a suponer, estamos haciendo un asado y el carbón se está prendiendo fuego y yo saco ese carbón encendido, el resto del carbón que está alrededor no se prende. Esto es lo mismo, si nosotros sacamos la fuente de calor, que es la llama, el carbón no lo vamos a poder encender. Si encendimos ese material combustible, que es el carbón, con el calor, y abanicamos o apantallamos esa llama para que tome vida, ¿sí? El fuego se va a generar. Si yo no le doy esa alimentación extra de oxígeno, el fuego se apaga. Por eso, dentro de ese recinto que a vos, Federico, te decían, había mucha concentración de gases, pero le faltaba el más importante. El más importante en un incendio, ¿cuál es? El oxígeno.
El oxígeno, exactamente. Ya sea para un incendio como para la vida diaria, esa fuente que nosotros necesitamos para vivir es el oxígeno. El fuego le pasa lo mismo. Si le falta ese elemento que es el oxígeno, el fuego muere. Entonces, en esa muestra que a vos te hicieron en un contenedor, que se hacen ese tipo de prácticas para que se vea cómo se genera una combustión, cómo se genera una transmisión o conducción de la energía calórica, hace que ese elemento sea necesario en algunas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como yo le daba un ejemplo, por ahí vieron o escucharon de que entró el propietario de la finca, abrió la puerta de golpe, si solo salía humo. Si ustedes ven que solo sale humo en una casa, no abran desesperadamente una ventana, una puerta, para que ese humo se vaya. Lo tienen que hacer moderadamente, muy lentamente. ¿Por qué? Vamos a suponer, están en su casa y ven que hay humo, no abran la puerta de golpe, porque es como alimentar al dragón con todo ese oxígeno que lo estaba haciendo desvanecer. Entonces, al ustedes abrir esa puerta, esa bocanada de oxígeno que ingresa, hace que se produzca, como dijo Damián, ¿cómo es? Un backdraft. Exactamente. Es una reacción espontánea, masiva, que hace que ese componente, el oxígeno, alimente de forma exabrupta esa combustión y haga que se produzca esa explosión con gran cantidad de energía calórica y desprendimiento de llama. Entonces, tenemos que tener presente este tipo de situaciones. Si nos toca trabajar como se está planteando más adelante cuando todo esté más encaminado, cubrir servicios o eventos. Puede ser que haya un incendio. Al que le gusta investigar y averiguar, pueden meterse en Google y van a ver diferentes tipos de accidentes, de incendios ocurridos en estadios de fútbol, en recitales de teatros, espacios abiertos, auditorios, y todo esto lo tienen que tener presente, ¿sí? Porque cuando uno menos se lo imagina, algo puede ocurrir. En Inglaterra, hace muchos años hubo una tragedia muy grande en un estadio de fútbol, por una simple tirada de colilla de cigarrillo que cae sobre los papelitos que habían tirado, y en ese momento las gradas o tribunas eran de madera y se produce una terrible tragedia que murieron alrededor de 500 personas. Entonces, nunca nos tenemos que confiar de que no va a pasar nada. Más vale 4 ojos que 2 para ver si hay irregularidades. Siempre van a encontrar irregularidades, y eso está bueno, porque es el ojo clínico del socorrista, que es el que está atrás de todo, y que por ahí el que está en primera línea, en segunda línea, no lo pudo ver. ¿Por qué? Porque no tiene esa presión, porque no están compenetrados en lo que están trabajando. Y por ahí el que viene de atrás viene tranquilo, relajado, y por ahí dice: mirá, nos tocó cubrir un servicio, nos ponen a hacer una carpa dentro de este estadio, ¿sí? Y está el generador eléctrico, pasan un montón de cables por acá, hay material combustible, porque vemos bidones que alimentan ese generador. Todo, como decía Toussaint, todo puede fallar. Entonces, tratemos de entender que tenemos que estar previstos a cualquier tipo de situación, ¿sí? Cuanto más nos compenetremos en lo que hacemos, más de eficiencia vamos a ver
de lo que puede pasar en el entorno de ese evento, adverso o no, ¿sí? Porque vamos a ser convocados para una situación o para otra, con las diferentes presiones. Un evento adverso, vamos a ir todos con esa adrenalina de querer colaborar, ayudar, rescatar, salvar, proteger. Cuando vamos a un servicio programado, es más light, más tranquilo, pero nunca nos dejemos estar. Siempre tenemos que estar presentes de que algo puede ocurrir. Si finalizó todo con éxito y no pasó nada, excelente. Pero después, cuando se hace un feedback de preguntas y de charlar, como se habla a veces en la psicología de la emergencia, el post-trabajo, juntarse, charlar, conversar, no por ahí en ese momento, sino al día siguiente o al otro, en reunión, y poder sacar y ver diferentes detalles de que otra gente no vio. Entonces, eso está bueno. Esas son críticas constructivas que hacen que el personal de una ONG, en este caso 100 Argentina, empiece a trabajar conscientemente de que todo lo que vamos a aprender puede ser o no utilizado, pero no está de más aprenderlo, ¿sí? No está de más. Cris lo dijo en una de sus ponencias y de reuniones ya del año pasado. Él dijo que quería superarse, que quería ver que 100 Argentina se supere a nivel internacional. Por ahí nosotros no vemos ese nivel a través de las otras organizaciones de 100 internacional. Pero yo sé muy bien y creo en el profesionalismo de Cris, que quiere de que todos los componentes, no solo él, sino desde el primero al último, todos tengamos ese aprendizaje y esa visión de poder superar a otra organización de la misma fuente como es 100 Internacional. Entonces, aprovechemos todas estas cosas. Esto es un tema largo, es muy complejo, seguramente lo vamos a tener que continuar en una o dos clases más, porque no los quiero saturar demasiado, porque son muchas cosas técnicas. Esto es bastante básico que yo les doy, pero hay mucha información de que ustedes tienen que tomar y retenerla. Entonces es preferible que sea así. Muchos de los que están acá en 100 son alumnos míos en bomberos y saben cómo yo doy las capacitaciones. Saben que me gusta expresarme y proporcionar toda la información que yo tengo guardada, ¿sí? Pero por vivencias propias, no solo por libros, sino por vivencias propias. Como les dije anteriormente, de los errores se aprende. Entonces, no solo en 100 o en bomberos, sino dentro de la escuela virtual de bomberos en el cual soy coordinador general, doy este tipo de capacitaciones y muchos de los chicos que están acá saben cómo lo hago y cómo me expreso de la misma forma que lo hago con ustedes, lo hago con las demás personas o alumnos. Entonces, siempre es bueno que haya dudas, incertidumbres, que les hayan contado o les hayan dicho que esto era así. A ver, como yo les decía, hay una reglamentación internacional, normativas internacionales, en diferentes continentes. Europa maneja sus reglamentaciones, América maneja las suyas, Occidente maneja las suyas, pero todas van basadas en una sola, las normas NFPA, que son normas internacionales realizadas en Estados Unidos, y es donde ellos son los pioneros de la investigación, y por eso nos llevan millones de años. Argentina es un país que a nivel bomberos está muy bien visto a nivel mundial, a pesar de que no tenga ese sustento económico tan importante como tiene Estados Unidos, como tiene Europa. A nivel profesional humano supera muchas de las expectativas que otros continentes por ahí no lo saben.
En Argentina hay aproximadamente 780.000 bomberos voluntarios, de los cuales esos 780.000 son voluntarios, como la palabra lo dice. Nadie recibe un sueldo, nadie recibe una capacitación onerosa por estar tomando esa clase. ¿Sí? Lo hace a pulmón o se capacita fuera de la institución o junta su monedita o su sacrificio para tener un certificado o un diploma más. En Europa, en Estados Unidos, muchos son rentados. Por ahí Chris, cuando estuvo en su país, también ha sido rentado. En Argentina hay algunos servicios de bomberos que son rentados. Pero eso no quita que el profesionalismo del voluntariado sea distinto al que recibe un sueldo. Todos van por lo mismo, que es ayudar y salvar gente, o vidas humanas o bienes. Entonces, todos estudian y se capacitan de la misma forma, todos. Alguna con una estructura más militar, ¿sí? Otro con una estructura más solidaria, más familiar, como es ser la de bombero voluntario, a pesar de que haya un régimen de conducta. En CIEN también hay un régimen de conducta, ¿sí? Uno de esos regímenes de conducta es que el alumno, el voluntario, se capacite. Entonces, no quiero aburrirlos más. Por ahí no fue muy extensa la capacitación, yo porque tengo temas laborales que cubrir. Espero que les haya servido lo que se expuso en el día de hoy. Seguramente vamos a seguir porque esto lleva un par de clases más. Pero me gustaría saber de ustedes si tienen alguna pregunta, alguna duda. Les van a llover miles de dudas, y esto recién empieza. Cuando se finalice toda esta materia y se van a preguntar millones de cosas, millones de interrogatorios van a tener. Como Chris lo dice en ayuda humanitaria, no es solo la ayuda humanitaria. Dentro de la ayuda humanitaria hay muchos ítems que nosotros no los sabemos o no los conocemos. Bueno, aprovechen esos ítems, guárdenselo para ustedes, por ahí los usen o no. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Chris, que está del otro lado. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si se me cortó a mí la transmisión o... Adriana está Se lo pidiendo... escucha perfecto. Sí, Adriana está pidiendo permiso para preguntar. Sí, Adriana, dale, porque no veo. Tú hablaste sobre unas normas, pero no sé, no lo anoté, no lo logré anotar. ¿Son normas qué? NFPA, ahí te la anoto en el chat. Aquí estoy. No, porque a veces se congela la imagen, por ahí es pesado el archivo, y por ahí veo algunas imágenes de los que están presentes en el chat y quedan congelados. Entonces no sé si se me congeló a mí la imagen, se me cortó, o es la transmisión de cada uno de ustedes. Sepan disculpar, pero por eso a veces me quedo en silencio, porque no sé qué es lo que pasa en el medio de esos segundos que transcurre la transmisión. Transcurre la transmisión, perdón. Sí, pasa comúnmente con el tema, y especialmente con el Meet pasa justamente ese tipo de cosas. Bueno, nada, les agradezco el tiempito, les pedimos también disculpas justamente por estos cambios de horarios y todo eso. Quizás a algunos nos sirvan, a otros no tanto, pero bueno, ustedes saben igual que toda la capacitación y la clase se está llevando a cabo por medio de la grabación. Le agradezco también a Walter, justamente yo, como él lo sabe, como algunos de ustedes lo saben, fui bombero también en Colombia, tuve algunos estudios al respecto. Adicionalmente también en la universidad tuve que ver muchos de estos aspectos, muchas de estas cosas, pero me interesa más que todo, pues primero que hayan otros instructores que también puedan trabajar directamente en ese sentido. Y por otra parte, pues también el hecho de que no conozco todas las normativas y las formas de trabajar en Argentina, ¿sí? Puede que
esté fallando en algún aspecto por ese lado. Pero lo que dice Walter es muy cierto, las normativas internacionales, las NFPA, justamente lo que hacen es estandarizar absolutamente todos los trabajos de bomberos, ¿sí? Lo mismo que él dijo en este momento es lo mismo que yo estudié, lo mismo que he visto durante toda mi vida prácticamente, así que bueno, nada, como que no nos cambiamos mucho en ese sentido, en ese aspecto. También, por ese lado, nos queda mucho material por ver en la parte de lo que es la parte de fuego, el estudio, la fisioquímica, como yo la conozco, de todo lo que es los procesos del fuego. Hablar, por ejemplo, de un flashover, hablar de un backdraft, hablar de un boilover, hablar de esos diferentes efectos del fuego, de acuerdo a las cantidades de oxígeno, partículas y todo este tipo de cosas. Es una cantidad de material impresionante que también nosotros tenemos que estudiar en su debido momento. Pero esto fue un los elementos básicos que todo voluntario debe saber. La utilización de un extintor, todo el mundo, todos nosotros como voluntarios lo debemos saber, porque es un elemento básico, indispensable, que vamos a encontrar en cualquier lugar. Entonces es bueno que lo sepan. Obviamente por ahí no se le va a dar cómo se utiliza una línea, con qué caudal, con qué presión, con qué tipo de bomba se va a trabajar, porque no van a estar en primera línea. Entonces todo eso es servicio de bomberos, pero las cosas esenciales, el salvamento, el rescate, la búsqueda, la primera extinción, saber interpretar el fuego, ¿sí? Saber interpretar el fuego por el humo, por el color del humo, por el viento, una serie de ítems que todos debemos tener presentes. Entonces, como dice Chris, esto es bastante largo, no quiero ser muy técnico, ¿sí? Porque los chicos que ya me conocen saben de que cuando yo lo doy en la escuela de bomberos, se agarran la cabeza y por privado, a pesar de que están haciendo vía online, por privado me preguntan y me perdí. ¿Y cómo era esto? Y me piden después un refuerzo de eso que se está hablando. Entonces, no quiero ser tan técnico en lo que expreso, sino más bien que sea algo dúctil para que a ustedes les quede dentro de su memoria, ¿sí? Algo sencillo. Después, el que quiere, yo le doy las cartillas más adelante, pero no se las quiero dar ahora porque si no, se van a enloquecer viendo palabras y por qué el límite de oxigenación y por qué esto y por qué el otro, y me van a decir esto no nos sirve a nosotros. No, quédense tranquilos que este le va a servir, ¿sí? Es una herramienta más para que ustedes la tengan presente. Efectivamente, bueno, nada, ustedes saben que esto va a quedar grabado, ya tienen ahí el link también de asistencia, espero que la hayan llenado. Si tienen algún problema avísenme, por favor. No sé si hayan alguna pregunta de pronto para Walter, de pronto en lo que llevamos de todo el proceso académico. Ya estamos en corte del primer ciclo. Sí. Tengo una duda, sí, que no es de la clase porque fue fantástica, muy didáctica, y práctica, así que fue teoría y práctica todo ahí. No, mi pregunta era si hay algún examen ahora de esta clase. No, todavía no. No, quédense tranquilos que no va a haber examen de esto. Los chicos que ya me conocen, lo reitero, para que no crean de que soy exigente cuando doy un taller o doy una capacitación. Ellos saben de que cuando yo soy exigente, como hoy, que antes de esto yo estaba trabajando y en el grupo nuestro de bomberos, yo empecé a subir imágenes y preguntas y los descolocaba de cosas irrisorias. ¿Y por qué? Porque ellos ya habían tenido casi 20 cartillas de estudio, escucharon bien, 20 cartillas de estudio. La más básica tiene 5 hojas, la más extensa tiene como 40, así que imagínense de que yo les hice un ping-pong
¿sí? Y se quedaban tildados porque le ponía imagen y que era por esto y porque era lo otro. Entonces, quédense tranquilos, acá no va a haber examen. Lo que yo quiero, yo voy a hacerlo después de la misma forma, si Cris me lo permite, yo lo voy a hacer de la misma forma que hago con ellos. Es interactuar entre todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me sirve de que ustedes lo comprendan, ¿sí? Y no que me digan, puse mal una cruz y no me dio el tiempo de aprendizaje o de comprensión. Porque dentro de esta materia no hay que memorizar, hay que aprender, hay que saber interpretar. No sé si se comprende lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, para mí no es... ellos saben de que cuando yo le mando examen, le pongo rango 7 de 50, 8, y más de uno de los que está del otro lado, yo los veo, se están sonriendo, y saben de que por favor me piden un poquito menos. Pero yo no lo hago por maldad, sino lo hago para que ellos aprendan. Pero me gusta este tipo de ida y vuelta, de que entre ellos mismos se creen esas dudas y que entre ellos mismos se den las soluciones, porque de esa forma lo van a memorizar mejor. Pero bueno, esto es charlable con Cris, con Darío, que Darío es jefe de capacitación. Yo no puedo pasar sobre ellos, yo doy lo que respecta a una parte de las materias, a mi forma de educar, que no digo que sea la mejor, sino que por ahí es la que no es tan densa y que están todos con miedo y el examen, y si me saco mal en el examen, no, yo quiero que esto se entienda, de que esto a que digan, bueno, la pregunta 10 decía cuál es el límite de inflamabilidad, y todos me van a decir, ¿y eso qué es? Yo no quiero, yo quiero que entre ustedes digan, bueno, a ver, me parece que es esto, me parece que es lo otro, bueno, que entre todos salga esa respuesta y que todos memoricen cuál es esa respuesta. Ahí están entrando. Bueno, con respecto al tema de las evaluaciones, como ustedes saben, y ya desde un principio les habíamos comentado justamente eso, cada uno de los instructores es libre de hacer su evaluación como guste. Lo único que nosotros necesitamos específicamente saber a la hora de poder poner una calificación es justamente pues que este instructor nos pueda llegar a informar, quizás sea un número detallado o sea de una forma específica, cuál sería la valoración por cada uno de los estudiantes, ¿sí? En el sentido en la forma en la que lo hace Walter, a mí me parece espectacular, me parece muy bueno, con un ida y vuelta, con un feedback, en donde todos recordemos justamente, en donde hayan preguntas y respuestas por parte de todos. Me parece muchísimo mejor porque así se aprende mucho más, de pronto en algunos sentidos y en algunas cosas, ¿sí? Por otras partes, de pronto también hacemos este tipo de evaluaciones a sabiendas de que lo vamos a practicar más adelante, ¿sí? Entonces, independientemente de que hayan sacado de pronto baja nota ahora, a nivel práctico puede que hayan ya estudiado, puede que hayan realizado algún trabajo práctico o algo así, y eso les ayude de todas maneras a hacerlo en el momento práctico, ¿vale? Así que por ese lado, como que por la nota y de las evaluaciones y todo esto del primer ciclo, no se preocupen. A mí lo que más me interesa es que ustedes puedan estar en las clases, y si no están en las clases, que puedan ver los videos y las grabaciones, sea tarde, sea temprano, sea muy en la noche, sea más tarde, sea en la madrugada, sea cuando ustedes tengan tiempo, pero que puedan tener ese material, y que cuando lo puedan preguntar de pronto al instructor, o me puedan preguntar a mí, a Mai, a Darío, a cualquiera, nosotros les podamos responder en tiempo y forma. Por mi parte, no es más. Walter, no sé si tengas algo más para informar, para decirles. Mai, no sé si hayan alguna otra pregunta o algo así por el estilo. No sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna otra pregunta, quiere sacarse alguna duda. No hay ningún problema. Yo les expreso de cómo no paso por encima ni de Cris ni de Darío. Es mi forma de trabajar, mi forma de enseñar y capacitar. Ya sea presencial, que soy uno más de los alumnos, o de la forma virtual, que sigo siendo uno más de los alumnos, porque de este lado también hay una persona, hay un ser humano que aprende
de las preguntas, de las inquietudes de ustedes, porque no todas las preguntas y las inquietudes son todas iguales, ¿sí? Entonces, de este lado también se aprende, eso que les quede claro. No es que el que está dando la capacitación, el instructor, es Dios. No, Dios hay uno solo. Entonces, tengamos presente de que nadie nació sabiendo, todos fuimos aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Yo tengo unos cuantos años en esto, es algo muy largo, muy extenso, que nunca se deja de aprender, porque todos los días se renueva, todos los días aparecen cosas distintas. Ningún siniestro, ningún accidente es uno igual al otro, jamás lo van a encontrar. Entonces, por eso que de esto se aprende mucho. Así que de mi parte nada más, chicos, no sé si alguien quiere decir algo, si no, la última palabra de Cristo. O de Mayra, no sé. Todo muy claro, jefe. Buenísimo. Bueno, ya saben, entonces el miércoles nos encontramos a la misma hora de siempre, a menos que de pronto haya algún cambio repentino o algo así por el estilo, les vamos a estar informando. Vamos a estar realizando justamente un taller de lo que vimos hoy, de pronto un poco de información más, un poco de información menos, pero bueno, ahí vamos a estar coordinando justamente con Walter el tema del taller del miércoles, ¿vale? Por mi parte, no es nada más, les agradezco muchísimo a todos ustedes la presencia, vuelvo y digo el tema de la asistencia, y bueno, nada, estaremos hablándonos entonces en unos próximos días. Cualquier cosa ustedes saben que me pueden ahí hablar por WhatsApp y siempre les voy a estar respondiendo, igual que todo el equipo de la mesa directiva. Así que no es más, yo les agradezco y son libres.